Vamos, ¿qué significa MP? A ver, ¿quién me dice? Lo voy a colocar acá. Microplásticos. Excelente. ¿Quién lo dijo, por favor? A ver, esa voz me parece que es de Samillán. Samillán, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Excelente, hijo, muy bien. Es un tema que yo constantemente paro comentando en clase. Qué bueno que lo hayas recordado, hijo. Los microplásticos, inclusive, ¿no? Hay un artículo que me gustaría compartirlo ya de repente en presencial, la próxima semana, que nos comenta que por cada bebida, mira, que en una bebida de estas aguas clásicas, agua de mesa, como le llaman, creo, ¿no? Agua de mesa, tenemos hasta 800, ¿de acuerdo? Unidades, unidades de MP. Imagínate, ¿no? Un poquito el riesgo que tenemos aquí nosotros, ¿no? Esto en realidad yo quiero comprobarlo realmente, ¿no? ¿Qué tan cierto es en realidad, ¿no? Porque si es así, definitivamente estamos corriendo un riesgo terrible, pues. Porque ¿qué va a generar estos MP? Estos MP lo que van a generar con el tiempo es problemas principalmente a la parte respiratoria, ¿no? Trastorno del sistema nervioso por un tema de silicosis, entre otros más. Es por eso que es la importancia de hoy en día consumir menos plásticos. Tenemos que consumir cada vez más menos plásticos, ¿de acuerdo? Y profesor, ¿cómo lo podemos hacer? Utilizando, por ejemplo, el tema de bolsas biodegradables, por ejemplo, ¿no? Utilizar cada vez plásticos alternativas. Creo que también les comenté el caso de los dentríficos, perdón, de las, de los cepillos dentales en base de bambú, que también. Pero, profe, ¿conviene realmente respecto al costo de repente? Mira, haz un margen. Normalmente entre 3 a 4 meses, ¿qué es lo que uno cambia de pasta, digamos, de cepillo dental? Entonces, va de la mano, va de la mano con ese tiempo. En realidad, casi todo en la vida, pues, preferiría invertir por un temite de salud, ¿no? Detergentes. Cuando aparecieron los primeros detergentes, en realidad fueron detergentes simples de sulfatos, alquilauril sulfatos, eran detergentes pues contaminantes, ¿no? Y lo que pasa es que cuando un producto es contaminante, aparece de repente como una buena propuesta porque ¿cuál es la función de un detergente? A ver, vamos a preguntar, a ver, vamos a preguntar, a ver, le escuchamos, a ver, aquí no le he preguntado por acá. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Cuál cree que sea la función de un detergente? Ángela, ¿para qué sirve un detergente? Te escuchamos, Ángela. ¿Para qué sirve un detergente? ¿Dónde están? Ahí está. No, Te escuchamos, quitar, Ángela. para quitar la suciedad, eliminar la suciedad. Normalmente es así. Muy bien. Ese es un poco su objetivo final. A ver, pero vamos a ver quién tiene algo más, de repente un poquito más preciso. Camila, te escuchamos. ¿Para qué sirve un detergente? Realmente. Bueno, ¿y después se escucha? Ahora sí te escuchamos. ¿Para qué sirve un detergente? Mm, quitar la suciedad de la ropa. Normalmente es así, ¿no? Ya. A ver, les comento algo importante. Si usted quisiera lavar su ropa sucia con agua normal de caño, ¿no? Normal en su lavadero, usted bien difícil que pueda remover esa suciedad. ¿Y sabe por qué? Porque el agua tiene una propiedad, de acuerdo, importante llamada tensión superficial. Como el agua tiene la tensión superficial, ahí está, excelente, excelente intervención, Joaquín, gracias, a eso apuntaba. El agua tiene una tensión superficial muy alta, de valor 79,6, bueno, redondeando el 80 dinas por centímetro. ¿Qué significa eso? Que el agua no puede penetrar fácilmente los poros de la ropa. Entonces, como no puede penetrar, no limpia, no tiene ese poder de lavar. Para poder querer que el agua ingrese por esos poros, lo que tienes que hacer es bajarle la tensión superficial. ¿Cómo hago? Le añado detergente. De 80 baja a 30. Y ahora sí, el agua puede penetrar los poros y efectuar el poder de lavado. Por eso que ahí hay un signo de interrogación. ¿Será necesario que me compre un detergente de 80 soles a un detergente patito de repente?
si lo que quiero solamente es romper la tensión superficial del agua. Se los dejo a ustedes para que piensen sobre ese tema y lo conversaremos en una próxima sesión. Muy bien. Y para finalizar, el tema de los perfumes. En realidad, los perfumes, como todos sabemos, son originarios de Francia, ¿no? Y sabemos también nosotros por qué se originaron los perfumes, por el hedor que había en esa época, ¿no? Porque la gente, pues, en esa época en Europa, tenía miedo a bañarse inclusive, ¿no? Porque pensaba que se iba a llevar su esencia, ¿no? Y se bañaban una o dos veces al año, nada más. Entonces, imagínate el hedor que había ahí, ¿no? Entonces, para poder enmascarar ese olor, se creaban nuevos tipos de perfumes. Es por eso que se desarrolló mucho en Francia y vamos a tener excelentes perfumes franceses. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de pasar a mi siguiente diapositiva, por favor? Anoten, por favor, las características que estoy dando de los microplásticos, por favor, que lo vamos a discutir la próxima semana. ¿Ya? Llévense siempre lo más importante, anoten de estos varios puntos que te he dado, que apuntes tres o cuatro para mí es suficiente. Y investiga, siempre investigar. ¿Ya? Listo, por favor, no solamente es escuchar, sino estar con su cuadernito e ir Profe, anotando las ideas principales. Te escuchamos. profe, una consulta. ¿Este Dime. tema va a venir en el mensual o No, no, viene no, no. solo los Recordemos, ácidos? recordemos, Alfredo, como te había comentado la semana pasada, que los temas para el mensual ya están definidos ya. Este tema corresponde ya apuntando al investigación. ¿De acuerdo? Ya, profesor, muchas gracias. Perfecto, ¿yo? Y tienen el tiempo para seguir repasando un poquito más, porque este tema yo sí soy un poquito más exigente porque tiene mucha aplicación en la vida diaria. ¿Ya? Muy bien, por eso les pido que anoten las ideas principales, como estoy indicando acá, que tú de todo esto, lo estoy grabando también la clase para mandarlo, por favor, por plataforma, de todas maneras, por si se te perdió algún detalle, para que tú puedas recalcar. Siguiente. Eh, a ver, profesor, el rico olor de las frutas. De repente aquí me está haciendo una travesura Luisa Millán, comiendo una manzana sin que el profesor se dé cuenta. ¡Ajo! Le muerde una manzana. Y según él, el profesor Hurtado no se va a dar cuenta. Pero como el profesor Hurtado tiene un olfato fuerte, siente el butanoato de metilo. Y dice, ¿quién está comiendo una manzana en plena clase? Me doy cuenta del olor característico. Ese olor de las frutas, chicos, ese olor de que tienen las frutas, en el caso de la manzana es un butanoato de metilo que es un éster, ¿de acuerdo? Es característico. Si alguien come un plátano, el etanoato de isopentilo es un éster, es un compuesto orgánico. O sea, profesor, usted me está diciendo que las frutas tienen un olor muy particular debido a compuestos químicos orgánicos. Correcto, eso te estoy diciendo. En el caso de la piña, el butanoato de etilo. Y en el caso de la perita, el etanoato de propilo. ¿De acuerdo? Importante. Esperemos llegar a él. Si no llegamos ahora, ¿de acuerdo? Ya en quinto de secundaria estaremos viendo ya este tema netamente, propiamente de química orgánica. Muy bien, siguiente. Algo fundamental, muchachos. ¿Cómo aparece la química orgánica? Recordemos que la química se divide en cuatro tipos. Tenemos la química general, como se vio de repente, o lo han visto ustedes años antes, porque yo no empecé con ese tema, si bien es cierto, según el sílabus, pero debo entender que ya también se ha visto, ¿no? En su momento. La química se divide en química general, se divide en química descriptiva, se divide en química aplicada y la química analítica. La química orgánica está dentro de la química descriptiva. La química descriptiva puede ser orgánica o inorgánica, ¿de acuerdo? Orgánica o inorgánica. La química orgánica nace hace muy poquito, muchachos. Nace el año de 1821. Nace, ya lo voy a indicar, ahí está. Nace en 1821. 1821, ¿de acuerdo? Gracias a un personaje, ¿no? Importante, el señor Friedrich Wöhler. ¿Y por qué se hizo importante Wöhler en 1821? Lo que pasa es que antes de 1821, los grandes científicos de aquel entonces pensaban que los compuestos orgánicos, todos aquellos que derivaban de fuentes vivas, de una planta, de un animal, como por ejemplo la orina, la sangre, son compuestos que tienen naturaleza orgánica porque derivan de fuentes vivas, ¿no? No podían ser creados o sintetizados por el hombre. Así es simple. Como no podían ser sintetizados por el hombre, entonces
se dejó ahí esa idea, ¿no? De poder de repente sintetizar o crear algo que provenía de fuentes vivas. Pero en el año de 1821, ¿qué es lo que hace este señor? ¿Por qué se vuelve famoso? ¿De acuerdo? Lo que hizo Waller fue calentar una sustancia que era de todas maneras un compuesto inorgánico, un compuesto inorgánico. Mira, inorgánico es que no viene de fuentes vivas. Perfecto. Él lo calentó, le dio calor, calor. Pues ya sabe usted, calor. ¿De acuerdo? En un ambiente, ¿de acuerdo? En un ambiente en donde había poco oxígeno. Por eso le pongo ahí bajo o pobre en oxígeno. ¿De acuerdo? Ahí están las condiciones. No es que calentó por calentar nada más. ¿Y sabes qué obtuvo? Obtuvo un compuesto muy interesante que es una sal, forma cristales blancos, y esto, la urea, viene a ser un compuesto orgánico. ¿Dónde encontramos la urea, profesor? Encontramos en la orina. En la orina. En la orina lo vamos a encontrar. Y la orina es algo que proviene de los organismos vivos. No, el mundo dijo no puede ser. Los vitalistas que dominaban en esa época, digamos, las ideas de que el ser humano no puede crear vida, ¿no? O puede crear algo derivado de fuentes vivas, dijeron no puede ser. Waller lo más probable es que haya hecho trampa, haya contaminado con sudor, su esencia, la grasa de sus manos. No, 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 no puede ser. Sin embargo, en el mundo se fueron dando diferentes tipos de síntesis, como la vitamina C, se fueron dando algunos, más que todo vitaminas, ¿no? Aparecieron sintetizando por diferentes partes. Así es que el mundo tuvo que aceptar, bueno, en este caso la teoría vitalista tuvo que aceptar su derrota. Sí se puede hacer. Sí se puede crear sustancias en un laboratorio. ¿De acuerdo? Por eso que vamos a decir que la química orgánica es aquella parte de la química que se encarga del estudio del átomo de carbono y los compuestos que se derivan de él. Sin embargo, hay excepciones, como cuáles: el CO2, el monóxido de carbono, el ácido carbónico, el bicarbonato, entre otros más, ¿no? Que son pocos, ¿no? En realidad, pero la gran mayoría de compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de millones, 20, a más de 20 millones, a diferencia de los compuestos inorgánicos que son mucho menos, estamos ni a un millón llega, ¿no? Para que tengas una idea más o menos presente en este detalle, ¿ya? Muy bien, preguntas hasta aquí, por favor. No, profe. ¿Listo? Continuamos. Aquí, por ejemplo, tengo que hablar, lamentablemente, pues los pros y los contras, ¿no? Si bien es cierto, Repsol se encarga de proveer a una parte del mercado de Lima, ¿no? En lo que es diferentes productos del petróleo, ¿no? Porque tú sabes que el petróleo es una masa, digamos, oleosa, aceitosa, ¿no? De alta densidad, pero que a partir de ahí, mediante un proceso de destilación fraccionada, que es una técnica, un proceso de separación físico, se obtienen diferentes productos como la gasolina, el querosene, que ya no se vende. Lo que sí se vende es un querosene más fino llamado turbo, y lo usan los aviones, el diésel, los camiones, ¿no? Los diferentes tipos de gasolina, 90, 95, 98, 84, etcétera, etcétera, ¿no? La ligroína, muchos de ellos se utilizan como solventes, ¿no? Inclusive parte del componente también del thinner, ¿no? Que se utiliza. Pero también hay un problema que de repente ustedes ya han escuchado, que es el tema de contaminación de petróleo en los mares, ¿no? El de hace poco que ocurrió acá, muy cerca a nosotros, ¿no? Acá por Chancay, Huaral, ¿no? Por estas playas, ¿no? En donde hubo un derrame de petróleo en realidad muy significativo. Y ¿saben lo que más indignó un poco? Fue la poca, o el poco, digamos, la poca solución que le dio Repsol, ¿no? Porque no tener un plan de contingencia. Inclusive llegó a ofrecer hasta 100 soles, ¿no? Por día trabajado a las personas de la zona o quien quiera, para poder remover con material físico, nada más palas, ¿no? De repente. Sin embargo, hoy en día sabemos que si tenemos un plan de contingencia, lo que tenemos que hacer es romper al petróleo en pedacitos. ¿Y cómo se logra eso? Con detergentes, por ejemplo. Justamente con el tema de tensión superficial que lo comentó hace rato Joaquín. Entonces, eso es conocimiento.
Eso es estrategia. Sin embargo, Repsol, a pesar de todo ello, el Congreso le ha concesionado más años todavía, ¿no? Este Congreso innombrable, ¿no? Le ha dado más años todavía para que pueda seguir, digamos, distribuyendo, ¿no? El petróleo aquí en el Perú. Bueno, así es un poquito. Tengo que hablarte de los pros y los contras, no todo es bueno, pues, ¿no? Yo he trabajado en esta empresa. Y bueno, en la época que estuve trabajando no hubo accidentes de derrame, pero sí ha habido problemas a veces de contaminación por el alto contenido de azufre de sus combustibles, ¿no? Bueno, parte de lo que te comentaba de la destilación fraccionada, que la destilación fraccionada es un proceso físico, ¿no? Ahí anótalo, por favor. Es un proceso físico de separación. Esa es la destilación fraccionada. Igual lo voy a anotar por acá. Proceso físico, ahí está. Proceso físico de separación. ¿Ya? Proceso físico de separación. De separación. En componentes más sencillos. Ese es un proceso de destilación fraccionado para el caso del petróleo. Para el caso del petróleo, ¿ya? Vamos a obtener diferentes tipos de productos, ¿no? Si estás muy abajo, ¿de acuerdo? Vamos a obtener productos muy pesados. Mira, te puedes dar cuenta aquí que son de 20 a 70 carbonos altos. ¿Ricos para qué? Para, por ejemplo, como para hacer las pistas, ¿no? La brea, betunes para tu zapato, combustible para aviones también, perdón, para barcos. Y aceite lubricante de 20 a 50, ¿no? De 14 a 20 carbonos, el diésel para camiones, para aviones, el turbo, como lo comentábamos, gasolinas de 5 a 10, la nafta, que es es un solvente, y los más livianos están en la parte superior, el GNB, el GLP. ¿Ya? Si se cierra, por favor, volvemos a ingresar nuevamente, chicos. Muy bien. Entonces, esto es lo que se logra con la destilación fraccionada. Vamos a continuar en una segunda parte, por favor. Ingresamos rápidamente, si se cierra.